Entonces, en la derivada, un poquito vamos a ver las fórmulas, ¿no? Algunas fórmulas de una función constante, o sea, esta es la fórmula de una constante. Esta constante puede ser cualquier número, ya, puede ser cualquier número. Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Deriva de número 2, 0. Ya, siempre va a ser eso, ¿no? Cualquier número solito va a ser 0. Luego tenemos lo que es la deriva de un producto, ¿no? U por B, ¿no? En acá, lo que se hace es lo siguiente, ¿no? En algunos casos, van a ver ustedes, primera derivada, segunda sin derivar, más primera sin derivar, la segunda derivada, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Ya, acá está lo contrario, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste eso? Acá podemos ver. Em, Acá tenemos dos funciones, ¿no? Esta sería la U, esta sería la B. Primeramente, tenemos que identificar, ¿no? ¿Cuál va a ser la U y cuál va a ser la B? De acuerdo a eso, tenemos que aplicar esta fórmula, ¿no? Ahorita se está aplicándose esta, ¿no? Acá está, ¿no? Primera sin derivar, las derivadas de segunda, más primera derivada por la segunda sin derivar, ¿no? Y el otro, eh, bueno, este es un intercambio, ¿no? Debería de ser también, ¿no? 3x al cuadrado, seno de x, más x al cubo, por seno de x, ¿no? De esta forma, ¿no? Y eso van a ver en los textos también, ¿no? El formulario, de esa manera. ¿Está bien? Un poquito estamos recordando, ¿no? Luego vamos a ver los ejercicios, ¿no? En cuestión de regla del cociente, así esta es la fórmula, la U y la B, ¿no? Aquí es igual, ¿no? Lo que tienen que hacer es lo siguiente, ¿no? Primeramente B al cuadrado, luego anotan el numerador lo que es la B, de esa forma, ¿no? Como la B acá no está derivada, entonces aumentamos lo que es la U derivada, ¿no? Menos la U y la B derivada, ¿no? De esa forma se escribe, ¿ya? Es el detallito, ¿no? Entonces, la clave está acá, ¿no? Denominador, B al cuadrado, el numerador anotan la B, luego aumentan, ¿no? Espera que aparezca así, ¿sí? La B que está adelante, después la U derivada, menos la U, en este caso sería la B derivada, ¿no? Así, puede aparecer así, ¿sí? Puede que aparezca así, ¿no? Entonces, la clave está en acá, ¿no? Acá la B siempre, ¿no? Puede ir antes o después, ¿no? ¿Está bien? Esa aclaración. Ahora, en este caso, de la misma forma tenemos que identificarlo, ¿no? Acá yo tengo una función, dos funciones, ¿no? Que sea la U, que sea la B, ¿sí? Que tenemos identificado, entonces de acuerdo a eso tenemos que aplicar esta fórmula, ¿no? Esta es la fórmula del cociente, ¿ya? Vamos a ver ahorita, estamos un poquito recordando. En la regla de la cadena se le conoce esta derivada de una función compuesta, ¿sí? Bueno, hasta ahí dejaremos, ¿no? Entonces vamos a ver ejemplos, acá vamos a ver un poquito de todo vamos a aplicar, ¿ya? Pues nos vamos acá. Vamos a plantear algunos ejercicios y con eso vamos a trabajar, ¿les parece? Muy bien, entonces acá derivada mm, con reglas correspondientes, vamos a poner, ¿ya? Esto es lo general, ¿sí? Entonces acá puede que entre la constante, la potencia, puede que sea producto, cociente, o sea, todo, una mezcla de derivadas vamos a hacer, ¿ya? Entonces nos plantearemos algunos ejemplos. Ejemplo número uno, ya, f de x va a ser igual a 4 menos 3x menos x al cuadrado sobre x menos 2. Primer ejemplo. Segundo,
Ya, tangente de X más cotangente de X. Bueno, podemos manejar acá paréntesis, ¿no? Para diferenciar. Ejemplo número 3 o ejercicio número 3, ¿no? X al cuadrado por seno de X más 2X por coseno de X, ¿no? Ahí vamos a tener 4, ¿no? F de X, ¿no? Y 4 va a ser 3 secante de X por tangente de X. Ejemplo número 5. X sobre logaritmo natural de X. ¿Sí? Bien, entonces vamos a desarrollar cada uno de ellos, ¿no? Entonces acá podemos aplicar lo que les mencionaba, puede ser producto, cociente, regla de la potencia, de la constante, todo ello, ¿no? Analizaremos el primer caso entonces, ¿no? Pues primeramente nosotros, ¿qué tenemos que identificar? Acá es un cociente, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, lo que está en el numerador va a ser la U, lo que está en el denominador la B, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar lo que es la regla del cociente, ¿está bien? Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a... ¿Cuál es la fórmula del cociente? Vamos a anotar acá, ¿no? La fórmula del cociente, No. esta derivada va a ser, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo vamos a anotar, hemos dicho esto? B al cuadrado, anotamos la B por acá, menos, y completamos con la U, ¿no? Si la B no está derivada acá, entonces la U va a ser derivada, ¿no? La U sin derivar, la B derivada. Listo, es la fórmula. En el producto, no, U por B, también esto va a ser derivada. Podemos seguir la misma regla, ¿no? Primera derivada por la segunda sin derivar, más primera sin derivar por la segunda derivada. No, lo que estoy mencionando son primera, segunda, entonces los términos, ¿no? Primer término, segundo término, a eso me refiero, ¿ya? Primera y segunda, ¿no? Entonces, esas son las fórmulas que vamos a aplicar ahora, ¿no? Entonces, en acá es un cociente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Primera derivada, dice, fíjense. Es derivada del numerador, ¿no? Derivada de la constante 4, ¿cuánto es? 0, ¿verdad? Menos derivada de x solita va a ser 1. 1 por 1, 3, 3, ¿no? 3. Menos derivada de x al cuadrado, 2x. Menos 2x. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué hemos aplicado? Derivada de una constante, derivada de una variable, derivada de una potencia, ¿no? O sea, 3 tipos de derivadas hemos aplicado, ¿no? Listo, acá ya estamos ahí, ¿no? Por, dice, ¿no? La B, ¿cuál es la B? X menos 2. Ya esto haremos de otro color, ¿sí? No se cambien, ¿no? Lo que se está manteniendo va a estar de azulitos, ¿ya? No hemos derivado, estamos manteniendo tal como está, ¿no? Luego dice menos, este signo menos, la U, dice, ¿no? Aquí está la U. ¿Cuál es la U? Del numerador, ¿no? Entonces, anotamos tal como está, ¿no? 4 menos 3x menos x al cuadrado. Dice, por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la segunda? La B. Derivada de x menos 2, ¿cuánto va a ser? 1, ¿no ve? Derivada de x va a ser 1. Derivada de una constante es 0, ¿no? Es decir, 1 menos 0. Notaremos así, ¿no? Así va a ser, ¿no? Ya, entonces, todo eso dividido entre, un poquito largo se ha hecho, ¿no? Todo eso divide entre, ¿cuál va a ser? B al cuadrado, ¿no? B es x menos 2. Entonces, x menos 2 al cuadrado. Listo, hasta ahí está derivada, ¿no? La primera función está derivada. ¿Ya? Ahora, lo que hasta aquí pueden dejar, pero hay que ordenar un poquito, ¿no? Numerador más que todo, ¿no? Hay que hacer algunos ajustes.
Por ejemplo, en la primera parte es producto acá, ¿no? Aquí tenemos el producto. Podemos desarrollarlo o si nos podemos dejarlo ahí, ¿no? Porque ya está derivado ahorita. ¿Sí? Ya está derivado. A ver, un poquito más tal vez podemos ajustar. En acá va a estar factorizada, ¿no? Podemos dejarlo ahí también. Porque si vamos a desarrollar esto, se va a convertir pues, en una ecuación cuadrática, ¿no? Un poquito vamos a quitarle el cero, ¿no? Menos 3 menos 2x por x menos 2, puede ser ahí, ¿no? Menos, se va a mantener esto. Ahí ya tal vez puedes levantar acá el signo, ¿no? O el paréntesis, ¿no? Menos 4 más 3x más, acá abajo voy a poner, más x al cuadrado, ¿no? Sí, el número es más o menos así a veces, ¿no? Ahora, si nosotros queremos desarrollar, desarrollamos, pues, ¿no? Esto con este y esta con esto, ¿no? Como siempre se hace eso, ¿no? ¿Qué saldría entonces acá? A ver, vamos a completar más o menos acá. Menos 3x, ¿no? Menos 3 por x va a ser menos 3x. Menos por menos más 6, ¿no? 3 por 2, 6. Menos 2x al cuadrado, ¿no? 2x al cuadrado. Menos por menos más 4x, ¿no? 2x por 2 va a ser 4x. Menos 4 lo vamos a copiar en lo que está en este lado, ¿no? Listo. Entonces en acá ya es de forma, podemos agrupar ya, ¿no? A ver, ¿qué podemos? Acá tengo x al cuadrado, acá tengo 2 menos 2x, ¿no? Menos 2x al cuadrado más x al cuadrado va a ser 1, ¿no? Menos x al cuadrado, ¿sí? Ahora acá ya tengo menos 3x, acá tengo 4x, acá 3x, ¿no? Aquí es 4, 7 va a ser acá, ¿no? 7 menos 3 más 4x va a ser, ¿no? Sí, estamos agrupando esta y con esta, ¿no? Ahí ya. Acá, 6 menos 4, la constante ahora, ¿no? Va a ser 2, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces esto es, bueno, el denominador no voy a desarrollar porque si voy a desarrollar igualito voy a tener, ¿no? Entonces ahí lo voy a mantener. Entonces este sería el final, la respuesta final, ¿está bien? Sí, un poquito podemos hacer las operaciones algebraicas, ¿no? A ver, revísenlo, tal vez me equivoque en algo. Me, me hacen notar, ¿ya? Muy bien, entonces de esa forma nosotros identificamos y aplicamos las fórmulas de la derivada, ¿no? A ver, vamos para el siguiente, ¿no? Bueno, en este caso vamos a tener que utilizar la tabla, ya porque acá no hay unos, esto es súper sencillo, ¿no? A ver, tal vez ustedes ya, la tablita que estaba compartiendo en acá debe estar, ¿no? Esta tablita son, ¿no? Ahí en este caso es tangente, acá está, mira. Deriva de una función tangente secante cuadrada, ¿está bien? ¿Ya? Ya se van a recordar, ¿ya? Cotangentes menos cosecante cuadrado de x. Necesitamos eso. Entonces de tangente va a ser la derivada secante cuadrado de x más de cotangente va a ser menos cosecante cuadrado de x. Nada más, ¿no? Ahora si acá nosotros ya sabemos el signo, ¿no? Entonces yo puedo quitarle este paréntesis, anotar directamente lo que es el signo. ¿Está bien? Menos así directo. Ya está derivado, ¿no? Entonces en acá estamos aplicando lo que es la derivada de una suma, ¿no? Son una sola función está acá, o sea, no puede aplicar lo que es producto, nada, ¿no? Es directo. Derivada directa es esto, ¿no? Listo, ya está, ¿no? A ver, vamos por el tercero. En el tercero, acá sí, ¿no? Debemos identificarlo. Acá tenemos lo que es dos funciones, ¿verdad? Sería la U, sería la B, ¿no? Acá también, ¿sí? Acá la U y la B. Sí, entonces acá doble producto vamos a aplicar, ¿no? Primero para esto, luego para esto, ¿no? Implicaremos para el primero, a ver. Acá está nuestra fórmula, acá arriba, del producto.
Dice primera derivada, ¿no? Primera derivada. Estoy aplicando para esto, ¿ya? Para la primera parte, ¿no? 2x sería, ¿no? La primera derivada. Por la segunda sin derivar, que seno de x se mantiene. Más. La segunda, bueno, la primera sin derivar, ¿no? X al cuadrado. Por la derivada de la segunda sería coseno de x, ¿no? Derivada de seno es coseno de x. ¿No? Esa es la primera parte, ¿está bien? Más. Derivada de 2x sería 2 nada más, ¿no? Por coseno de x más derivada, bueno, la primera sin derivar y la derivada del segundo, ¿no? Entonces, la derivada del segundo, derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Así sería, ¿no? Listo, ya hemos derivado. Entonces en acá es ya un poquito, tenemos que hacer un poquito ordenar, ¿no? ¿Sí? O agrupar los que tienen seno de x o coseno de x, ¿no? Podemos agruparlo, ¿no? O factorizarlo, algo así, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer acá? Tenemos seno de x, acá está seno de x, ¿no? Mira, acá ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a corregir esta parte, ¿ya? Un poquito vamos a ordenar. Este signo sabemos que va a ser esto negativo, ¿no ve? Menos por más va a ser negativo. Y entonces lo vamos a sacar este signo adelante, aquí. Ahí mismo estoy ordenando, ¿ya? Porque sabemos que es derivada, se va a ser negativo, ¿no? Así va a ser. Corregiremos esto, pues, ¿no? Esto era seno de x. Listo, mira, fíjense, ¿no? Acá yo tengo 2 seno de x menos 2 seno de x. ¿Qué se van a hacer? Se van a anular, ¿no? 2x por seno de x, 2x por seno de x. Entonces se van a simplificar estos dos. ¿Sí? Listo. Entonces acá nos va a quedar solamente esta parte. Ahora en esta parte, a ver, ¿cuál es el término común? Sería el coseno, ¿no? Entonces, podemos factorizar, ¿no? Coseno de x, x al cuadrado, más 2. Esta sería la final, ¿no? ¿Sí? Entonces, esos detalles vienen, pues, ¿no? Tenemos que hacer operaciones de todo un poco, ¿no? Algebraica, racionalización, simplificaciones, todo eso, ¿no? Ya, entonces la derivada de esta función había sido esta, ¿no? Coseno de x por x al cuadrado más 2. ¿Está bien? Listo. Ahora, vamos por el cuarto. En el cuarto, acá hay un número 3, ¿no? 3 secante de x por tangente de x. A ver. Lo que podemos hacer es esto, ¿no? Esto va a ser la U y esto va a ser la B. ¿Está bien? Primeramente eso tenemos que identificar, ¿no? Ahora, en acá 3 es producto, pero no se puede aplicar lo que es el producto, ¿no? Porque la 3 no es una variable, ¿no? A no ser que acá hubiera 3x, ¿no? En ese caso ya producto. O sea, triple producto hubiera sido acá. ¿No ve? Pero en este caso solamente es 3, un número, ¿no? Entonces lo estoy agrupando con el que es secante de x y tangente esa parte. ¿Está bien? Entonces la derivada de esa función va a ser lo siguiente, ¿no? Primera derivada, dice, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Lo que es la tabla de secante de x, ¿no? Su derivada. A ver, aquí está la tablita, ¿no? Está secante de x, está acá, ¿no? Había sido secante de x por tangente, dice. ¿Ya? Entonces, derivada había sido. Esta es una constante, ¿no? Lo voy a anotar ahí. A ver, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? La 3 es la constante, no voy a derivar eso, ¿no? O sea, si es que derivo, va a ser pues 0, ¿no? Deriva de 3 va a ser 0, ¿no? 0 por todo esto va a ser 0, entonces no me conviene. Ya es una constante, lo saco afuera y derivo lo que es el ¿no? Eh, la secante, ¿no? Secante de x por tangente de x, ¿no? Esa es la u derivada, estaríamos ahí, ¿no? Por
la b sin derivar. O sea, la segunda función sin derivar, dice, ¿no? Más la primera sin derivar. Entonces acá lo copiamos tal y como está, secante de x, ¿no? Por, ¿qué dice? Derivada de segunda. Derivada de tangente era pues acá, ¿no? Secante cuadrado de x. ¿Está bien? Y ya está, ya hemos derivado, ¿no? La regla del producto ya hemos aplicado aquí. Entonces, en acá un poquito ya tenemos que ver algunos ajustes, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver lo que es esta, ¿no? 3, ¿no? Secante, ya, se va a mantener. Secante de x, acá mira, fíjense, tangente por tangente, tangente cuadrado de x. O en todo caso, para no confundirnos, haremos así. ¿Ya? Es lo mismo que decir x por x, ¿no? Esto lo voy a elevar al cuadrado, ¿sí? ¿No? Tangente cuadrado, ¿no? Más 3. En acá lo propio, ¿no? Secante de x por secante cuadrado de x. Entonces, secante de x se va a mantener, pero todo esto elevado a... Cuando es producto, las potencias se suman, ¿no? 2 más 1 va a ser 3. ¿Está bien? Listo. Ahora, esto un poquito, vamos a ordenar todavía. Ya, tangente, recién, ¿no? Cuadrado de x más 3 secante cubo de x. Eso sería un poquitito ordenadito, ¿no? ¿Se entiende, no ve? Acá x por x al cuadrado, decimos, ¿no? Ahora este cuadrado afecta pues al tangente, no a la x, ¿no? Por eso yo lo hice de esa manera, ¿no? Cuidado que hagan que ustedes tangente de x al cuadrado, así, ¿no? No es, sino es que esa es la función, ¿no? Esa es la primera función tangente, pues. Ya, y esta X es el ángulo, ¿no? Su ángulo interno es todavía eso, entonces afecta al tangente, ¿no? Por eso acá lleva tangente cuadrado de X. ¿Sí? ¿Se entiende, no ve? Listo. Muy bien, entonces nos queda el último. Acá es igual al cociente, ¿no? Ya es directamente, ya podemos identificar, ¿no? Esta va a ser la U y esta va a ser la B. Listo, ¿no? Entonces, aplicamos igual la regla del cociente, ¿no? Dice primera derivada. Derivada de X va a ser 1. Vamos a anotar 1 por la segunda sin derivar, ¿no? Logaritmo de X menos primera sin derivar, que sea la X, ¿no? Por la derivada de la segunda, dice, ¿no? 1 sobre X, va a ser, ¿no? Y todo esto va a ser logaritmo de X al cuadrado. ¿Y por qué dice acá B al cuadrado? B vale todo esto, ¿no? Le vamos al cuadrado. Listo, vamos a hacer algunos ajustes acá, ¿no? Acá en el numerador, X con X se simplifican, ¿no? 1 se va a volver. ¿Ya? Entonces, ya está derivada, ya está derivada. Ya hemos aplicado la derivada. Entonces acá vamos a escribir de esta forma, ¿no? Sí, logaritmo de X menos 1 va a quedar ahí. Y en acá, logaritmo el cuadrado de X, ¿no? Logaritmo cuadrado de X. Ya. Alguien dirá acá, ¿no? ¿Me puede simplificar el logaritmo de X con nuestro logaritmo de X? Podría ser, ¿no? Pero, si se fijan, acá yo tengo un negativo, ¿sí? Negativo tengo acá, entonces no puedo simplificar, ¿sí? A no ser que acá hay un paréntesis, ¿no? Un paréntesis que es producto, en ese caso sí, pero en este caso no. Entonces se va a quedar ahí nomás. ¿Ya? Ahí nomás se queda.
El siguiente punto vamos a ver ahora, ¿no? Entonces acá un poco hemos visto lo que es el resumen, ¿no? Esta regla de la potencia. En varias ocasiones ya hemos aplicado esto, ¿no? Esta es la fórmula, ¿no? Acá tienen varios ejemplos, ¿ya? Hemos repasado producto, cociente y vendría a ser lo que es la otra parte, mm, derivada de la regla de la cadena, ¿no? Este es otro punto, ¿no? O se le conoce también derivada de una función compuesta, ¿no? Entonces, un poquito de dónde viene esta función. ¿Se recuerdan de funciones? Cuando hemos dicho acá, mm, f compuesto g, ¿no ve? De ahí viene, ¿no? Tenemos dos funciones derivables, sea composiciones, ¿no? Entonces acá hay un intercambio, ¿no? La y está en función de la u, ¿sí? Y la u está en función de la x. Entonces, este era igual, ¿no? Mm, f de g de x, así, ¿no ve? Su equivalente, ¿no? Entonces, el f estaría más afuera, la g estaría más, poco más adentro, y en algún caso habíamos visto de 3 o 4 funciones, ¿no? O sea, acá otra función más, ¿no? Así, función h, ¿no? G, f, g, h, ¿no? En tres funciones, ¿no? Composición de tres funciones. Entonces, en la derivada también vamos a aplicar así, ¿no? Internamente hasta más adentro va a ingresar, ¿no? Recién vamos a obtener lo que es la x, ¿está bien? Entonces acá un poquito, a ver, acá está la fórmula que hemos hecho. El ejemplo es esto, ¿no? Si y es igual a f de u y u es g de x, ¿no? Derivada de f va a ser f derivada de u, o sea, de esa variable, ¿no? Por la g derivada eh, de x, ¿no? Y acá está la composición, como hemos mencionado. Sí, o sea, en vez de la u, g de x es otra función, ¿no? Otra función. Y además, esa función tenemos que volver a derivar, dice. ¿Sí? En forma de cadena esa arma, ¿no? Entonces, en acá podemos hacer lo siguiente, ¿no? Acá yo tengo una función 2x al cuadrado menos 4x más 1 elevado a la 60. Entonces hacemos el intercambio de variables, ¿no? La u que valga pues todo eso, ¿no? Todo lo que está dentro del paréntesis. Y mi función se va a volver así nomás, mira. Y función de la u, ¿ve? Entonces derivada de y, ¿cuánto va a ser acá, no? Y es igual a 60 u a la 59, ¿ve? Listo. Ya está derivado con esto. Y como hemos hecho cambio de variable acá, en vez de la u, y además dice acá, mira, fíjense, mira, estamos en este punto, ¿no? Derivada, ¿no? De g de x se mantiene, eso sería la u en este caso, ¿no ve? Acá está la u, ¿sí? Se mantiene ahí. Dice por la derivada de g de x, ¿no? Es decir, por u derivada, ¿no? ¿Sí? Acá está la u sin derivar por la derivada de u. Así sería lo correcto. Entonces, reemplazaremos acá, ¿no? Está acá 60. En vez de la u que hemos dicho, 2x al cuadrado, aquí está, ¿no? Elevado a la 59 por derivada de u. Derivada de esto, ¿cuánto va a ser? ¿No? Es 4x menos 4, ¿no? Ahí está, ¿no? 4x menos, bueno, este lado es el 4, que sería el 4, ¿no? Así. Sí, entonces cumple esto, ¿no? Primero tienes que derivar, otra vez tienes que derivar, ¿no? Lo que está adentro, ¿está bien? Derivada interna se le conoce. Bueno, entonces ahí tenemos algunos ejemplos también. Sí, a ver, esto van a revisar, ¿no? Está en el documento también esta parte, ¿ya? Ustedes van a revisar cómo se está aplicando. Esto es la regla de la cadena, ¿no? Entonces, para eso vamos a ver ejemplos también, ¿no? Otros ejemplos. Entonces, derivada
Nos anotaremos, ¿no? Regla de la cadena. O derivada compuesta también se le conoce, ¿no? A ver, veamos algunos ejercicios, ¿no? Ejemplo número 1, ejercicio número 1. Entonces, ¿qué va a ser? Coseno de 3x al cuadrado más 1. Sería 1. 2 sería eh, coseno de logaritmo natural de x. ¿Ya? 3, ¿no? La función 3 va a ser logaritmo natural de raíz cuadrada 1 más 4x al cuadrado. ¿Ya? La función 4, raíz cúbica, logaritmo de x al cubo. ¿Listo? La quinta función, eh, podemos ver esta, ¿no? Está un poquito, vamos a combinar. Ya, x a la cuarta más 20 elevado al cubo por raíz cuadrada de x al cuadrado más 10, ¿no? Todo se divide entre 4x más 2 elevado a 10. Y por último podemos ver esta función. Esto es un poquito y elevado a la seno de 4x menos 3 elevado a la menos x al cuadrado más elevado a la elevado a la x. Bien, entonces esas funciones vamos a ver, ¿no? Entonces, el primer caso, ¿no? Directamente analizaremos, ¿no? En este caso tenemos que derivar, dice así, ¿no? A ver, vamos a recordar la fórmula. Podemos anotar aquí, ¿no? G de x, dice, ¿no? F derivada G de x por la derivada de G de x, dice, ¿no? A ver, vamos a recordar. Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? F derivada G de x y por la G de x, o sea, interna, ¿no? ¿Sí? Derivada interna. Esta es la regla de la cadena, ¿no? Entonces, implicaremos, ¿no? Entonces, F derivada va a ser lo siguiente. Derivada de coseno, ¿cuánto es? Primeramente tenemos que, ¿cuál es la principal? Es el coseno, ¿no? Es menos seno, ¿sí? ¿De qué? Se va a mantener, pues eso, ¿no? No lo vamos a derivar todavía, ¿no? Más 1. Listo. ¿Está bien? Derivada de seno es menos seno, digo, de coseno es menos seno, ¿no? Seno de algo, o sea, todo eso se mantiene, ¿no? Estamos acá. Y vamos a derivar de la f, ¿no? Pero la g de x sería en este caso y esta parte, ¿no? Esta sería la g de x, es otra función, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, hemos derivado lo que es el coseno menos seno, hasta ahí. Pero el g de x, esta función se mantiene ahí, ¿no? ¿Sí? Dice, por derivada de esta función, que es la g de x, ¿no? Deriva de esta función, ¿cuántas? 6x, deriva de una constante 0, ¿no? 6x, directo, ¿no? Ahí está. Entonces,
Ahora aquí mucho ojo con esto, ¿no? Si alguien se confunde con 6x, quiere multiplicar con esto, está mal, ¿no? 3x al cuadrado más 1 es el ángulo de esta función. ¿Sí? O sea, no puedes multiplicar este 6x con esto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, entonces este 6x está afuera, ¿no? O sea, está afectando a este 6x, ¿no? O sea, este 6x está multiplicando a todo esto. ¿Sí? Ya, mucho cuidado con esto. Entonces, menos 6x, por eso lo estoy llevando adelante, ¿no? Por seno del ángulo. Este ángulo es interno todavía, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Con este tipo de operaciones. ¿Está bien? Listo, y ahí hemos derivado. Eso, en eso consiste la regla de la cadena, ¿no? Si tengo acá otras 3 funciones, o sea, acá adentro puede tener otra función, debo de derivar, ¿no? Vamos a ver con estos ejemplos, ¿ya? Ahorita es para 2, se entiende, ¿no ve? Eso quiero que entiendan, esta es la formulita, ¿ya? Eso quiero que entiendan. ¿Se entienden esto? No va a haber problema. Vamos para el segundo, ¿no? El segundo, ¿qué dice? Coseno, acá igual hay 2 funciones, ¿no? Entonces acá nosotros podemos identificarlo. Este va a ser mi g de x, ¿no ve? Este va a ser mi f de x. ¿Se entiende? Entonces aplicamos la reglita, ¿no? ¿Qué dice la regla? Coseno, otra vez coseno acá, ¿no? Derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Hasta ahí vamos a derivar lo que es la f, pero vamos a mantener lo que es la g de x. Acá está, ¿no? F derivada, g de x, ¿no? Aquí está la g de x. Por la derivada de g de x allá. Esta recién voy a derivar, ¿no? Derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. ¿Sí? Entonces un poquito vamos a ordenar esto. Que sería menos 1 sobre x, ¿no? 1 sobre x, seno de logaritmo natural de x. Ahí está su derivada. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Listo. Seguimos. Acá tenemos un logaritmo igual, ¿no? 2 funciones tenemos, ¿no? Y además es con radicales todavía, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Primeramente lo voy a convertirlo, esta función interna, que es la g de x en este caso, a una función potencia, ¿no? Ya voy a reescribir todavía, no lo voy a derivar todavía, ¿ya? Estamos reescribiendo el logaritmo de 1 más 4x al cuadrado, todo esto elevado a oye, ¿de dónde salió el 4? Es un medio, ¿no? La raíz cuadrada es así, ¿no? Listo. Y ahí reescrito la función, ¿no? Un poquitito arreglado. Ahora, podemos aplicar la derivada común, ¿no? Primero derivamos esta, es decir, eh, sería esta función, ¿no? Logaritmo de x va a ser 1 sobre x, ¿verdad? O sea, 1 sobre todo esto, ¿no? ¿Sí? Por derivada interna, ¿no? A ver, intenten hacer esto. Apliquen la regla, a ver. Mientras yo voy a listar otra fórmula. Ya, vamos a listar una fórmula que sí nos va a ayudar en mucho, ¿no? Propiedades de los logaritmos, ¿no? Algunos deben conocer, ¿no? Bueno, es cuestión de recordar, ¿no? Ya, es otra fórmula, ¿no? Ya, cierto. Tenemos 2 fórmulas, ¿no? Una es de la regla de la cadena y el otro es de propiedades de los logaritmos. Mira, fíjense acá. Este logaritmo lo voy a adaptar a esta forma. ¿Ya? ¿Es igualito? Lo que está en paréntesis sería a para mí, ¿no ve? A elevado a la n, dice, a la elevada a la 1 medio. Dice que es igual a todo esto. Entonces, esto es, dice, 1 medio, ¿sí? 1 medio, logaritmo de a. Ah, pero a ¿cuánto vale? Todo eso. Ojo, acá no estoy derivando.
Solo estoy reescribiendo, aplicando fórmulas de propiedades de logaritmos. ¿Sí? No estoy derivando. Solo estoy aplicando esto. ¿Se entiende, no ve? Entonces mi función, o sea, este logaritmo de todo esto se vuelve esto, ¿no? Esta es mi función. Ya, entonces derivada de esto, ahora sí, recién vamos a derivar esto. ¿Ya? Entonces, derivada de esta función va a ser pues igual a ¿qué? ¿Ya? Un medio se va a mantener, es una constante, ¿no? Estoy multiplicando. Lo que sí vamos a derivar es el logaritmo, ¿no? El logaritmo de x es 1 sobre x, ¿no? Entonces, 1 sobre la x, ¿cuánto vale? ¿No? Todo esto, pues. ¿Sí? Todo esto. Por, como regla de la cadena, la derivada interna, ¿no? De esto, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Derivada de 1 va a ser 0, 4, 8, ¿no? 8x. ¿No ve? 4 por 2, 8, ¿no? 8x. Listo. Ahí ya tenemos la derivada. Entonces, tal vez un poquito podemos ajustar esto, ¿no? 1 medio. 8x acá. Sí, un poquito ajustando eso sería eso, ¿no? O si quieren acá, multiplicamos por 2, ¿no? Este 2 está multiplicando al denominador, ¿no? Pueden hacerlo, eso no hay problema. Pero así se, no, así se queda, ¿no? Mira, fíjense, a ver, en un paso ya hemos derivado de esta. En un pasito. ¿Está bien? Ahora, si nosotros hubiéramos hecho directo desde acá, la derivada común, normal, ¿no? Va a ser lo siguiente, ¿no? Es el exponente. Este exponente afecta pues a lo que es el interno, ¿no? ¿Sí? A no ser que esté un poquito, a ver, si subes va a afectar al esto, ¿no? Sí, no tiene que ser. ¿Ve? Entonces acá lo mismo, ¿no? Un medio, vamos a bajar, ¿no? Un medio, ¿no? ¿Sí? Por la derivada del logaritmo de x, ¿no? ¿Cuánto va a ser? 1 sobre todo esto, ¿no ve? ¿No ve? Por la derivada de esto, ¿no? También va a ser ahí, ¿no? El paso cortito también es, ¿no? Hay en algunos casos que es un poco más largo todavía la derivada, ¿no? Entonces, esta fórmula que hemos hecho de propiedad de logaritmos nos ayuda pues en eso, ¿no? A reducir unos pasos, ¿no? Y entonces, cuando vean ustedes de esa forma, ajustan y se recuerdan de esta fórmula y lo apliquen acá, no es derivar recién, acá estamos derivando y ya está, ¿no? En un paso está eso. Listo. Ahora, vamos por el 4. ¿Y cómo podemos hacer la 4? Vamos a reescribir acá igual, ¿no? Como raíces, ¿no? Entonces, logaritmo natural de x al cubo, es decir, es así, ¿no? Todo elevado aquí, a la 1/3. ¿No? Ya hemos reescrito la función, ¿no? Entonces, su derivada, ¿cuál va a ser? Aplicamos la regla de la potencia, ¿no? O sea, 1/3, baja abajo, ¿sí? Solo estoy aplicando la potencia, ¿no? 1/3. Así va a ser, ¿no? 1/3, baja abajo. Pero del 1/3 tenemos que quitar 1, ¿no ve? 1/3 menos 1. ¿Cuánto va a ser eso? A ver. 1/3 menos 1, acá va a ser 3. Acá va a ser 1 menos 3, ¿no? Menos 2/3, ¿no? Elevado a la menos 2/3. ¿Está bien? Es mi chanchullo, ¿no? Entonces, hasta ahí solo estamos derivando lo que es la regla de la potencia. Vamos a aplicar eso, ¿no? Por la derivada de lo que está dentro de este paréntesis, ¿no? Va a ser
1 sobre x al cubo por, sí que tengo acá adentro otra función que es el x al cubo, ¿no? Su derivada de x al cubo va a ser 3x al cuadrado. ¿No ve? Se hizo una, en este caso, tres derivadas, ¿no? Potencia, lo que es el logaritmo y lo que está dentro del logaritmo. ¿Sí? Una, dos, tres derivadas hemos hecho. Entonces, si hubiera acá adentro otra función, entonces por así, ¿no? Está adentro aquí, derivada interna se llama, ¿no? Entonces hasta aquí queda. Entonces acá nosotros ya podemos ordenar un poco, ¿no? A ver, ¿cómo sería el orden, no? Esto es otro, ¿no? ¿Cómo podemos ordenar un poquito esto? A ver. Y además se puede simplificar algo, ¿no? A ver, vamos a ver. 3x al cuadrado sobre un tercio, vamos a poner acá. X al cubo. Ahí, 3 también, ¿no? 3 por x va a ser 3x al cubo. Por la raíz cuadrada, ¿sí? No, cúbicas, ¿no? Raíz cúbica. ¿De qué? Del logaritmo natural de x al cubo. Pero todo esto elevado al cuadrado, ¿no? Entonces acá se va a simplificar, ¿no? 3x al cuadrado. Y acá abajo 3x al cubo, ¿no? Bueno, el 3 con 3 se va. Cuadrado con 2x, un x me queda aquí. Es 1 sobre x raíz cúbica, logaritmo de x al cubo. Todo esto elevado al cuadrado. Ahí me queda, ¿no? ¿Está bien? No, acá tiene potencia negativa y yo lo bajo como raíz directamente acá abajo, ¿no? ¿Sí? Así sería el resultado de esa función. ¿Está bien? ¿Sí, no ve? Listo. Bien, ahora, alguien dirá acá, ¿no? Es un producto y además es un cociente, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya, eso es uno. Ahora, el 6, ¿pueden derivar el 6? Luego hacemos el 5, ¿les parece? A ver, de la 6, un poquito, pareciera que es complicado, ¿no? Es súper sencilla la 6, ¿sí? Súper fáciles. A ver, un poquito vamos a recordar, ¿no? Recordemos que la derivada de e a la x, ¿no? O sea, e a la x, la derivada es simplemente e a la x, ¿no? O sea, según la fórmula es esa, ¿no? Vamos a volver a la tabla de derivadas. Acá está, ¿no? Mira. Deriva de e a la x es la misma e a la x, ¿no? Y acá un poquito, ahí, acá está, ¿no? Acá les explicaré un poco. Mira, e a la g de x, ¿no? O sea, la g de x es una función, ¿no? ¿Sí? Está acá el ejemplo, ¿no? E a la menos 2x. A ver, ¿qué tal? ¿Qué pasa con eso? Mira, e a la g de x se mantiene. Aquí está, ¿no? La primera parte sería esto. Se va a mantener, ¿no? Según la regla de la derivada se mantiene eso. Pero, ¿qué es lo que pasa, no? Por la derivada de g de x. ¿Cuál es mi g de x? Menos 2x. Antes, menos 2x tenemos que derivar, ¿no? Es menos 2. Entonces me va a quedar este 2 llevado adelante. Esta es la derivada de esta, ¿no? Y lo propio, ¿no? Si en algún caso puede aparecer de esta forma, este es otro ejemplo. Y a la x al cuadrado, sí, ¿no? Entonces, la primera parte se va a mantener tal y como está, ¿no? Pero, ¿qué dice? Por g de x. La g de x en este caso es x al cuadrado, ¿no? Y ese x al cuadrado hay que derivar, ¿no? 2x. Entonces, un poquito ordenando esto, 2x y a la x al cuadrado. Entonces, esta regla hay que aplicarlo para que, bueno, en el ejemplo, ¿no? Que estamos haciendo, acá. ¿Sí? Entonces, la reglita, la otra regla es esta, ¿no?
si está elevado a la g de x, ¿no? O sea, esta es la derivada, se va a mantener esto, ¿no? G de x se mantiene por g de x derivada, ¿no? Entonces acá, si se dan cuenta en el ¿sí? Si se dan cuenta acá, y seno de 4x sería la g de x, ¿no? Entonces tienen que derivar así. ¿Se puede? A ver. Inténtenlo a las 6, ¿no? ¿Cómo les sale? Luego vamos a las 5. Bien, entonces vamos a continuar, ¿no? A ver, en esta parte lo que vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Ya, algún día en encontrar, pero solamente para esto, ¿no? Tiene que ser para todo esto, ¿no? Ya, entonces vamos a resolver, ¿no? Ya, la derivada, la regla dice, ¿no? Seno de 4x se mantiene por la derivada de g de x sería en este caso, ¿no? Seno de 4x, ¿no? Coseno de 4x. Acá sigo, tengo un paréntesis acá adentro, ¿no? Debo de derivar 4x por 4. ¿Sí? 1, 2, 3 derivadas hemos hecho. Menos. Ahora, en esta parte es una... Hay que aplicar la fórmula, ¿no? O sea, esta fórmula. Aquí está. A a la x, ¿no? A la g de x, acá está, ¿no? La segunda columna, ¿no? A elevado a la g de x, ¿no? ¿Qué es? A elevado a... Esto es g de x, ¿no? G de x, logaritmo de a por la derivada de g de x. Eso tenemos que aplicar. Entonces acá dice 3 menos x al cuadrado se mantiene. Aquí aparece el logaritmo de 3, ¿no ve? Eso dice. A ver, veamos. Ahí está, ¿no? A es la base y logaritmo del mismo a, ¿sí? Por la derivada de g de x. Eso nos faltaría. Ya está derivado, pero por derivada de g de x. ¿Cuánto va a ser? Menos 2x, ¿no? Derivada de x al cuadrado va a ser 2x. Más. Primeramente se va a mantener esto. E elevado a la x por... Tenemos que derivar lo que es esta parte, ¿no? Su derivada, ¿cuánto va a ser? E elevado a la x. Luego tenemos que derivar lo que es g de x, va a ser, ¿no? Por e a la x. ¿Sí? Derivada de esto va a ser la misma, ¿no? Y, ¿qué más acá? Derivada, ahí nada más quedaría, ¿no? Por la derivada del exponente, que sería 1, ¿no? Sí, derivada de x va a ser 1. Listo, ahí queda acá. 1, 2, 3, 4 derivadas se aplica. Ahí está. Entonces acá es cuestión de ordenar un poquito, ¿no? Entonces 4, eh, coseno de 4x, podemos anotar, e a la seno de 4x menos, más sería acá, ¿no? Menos va a ser más, ¿no? Que va a ser 2x, 3 elevado a la menos x al cuadrado, logaritmo de 3, ¿no? Y el otro se mantiene, ¿no? E a la x por x, e a la x, ¿no? Listo. Ahí está. Entonces, al principio pareciera que esto es complicado, ¿no? Sí, a la vista está complicado ya. Pero a medida que apliquemos estas derivadas, pues no es complicado, ¿no? Obviamente acá necesitamos otra tabla, sí o sí necesitamos la tablita. Entonces en la tabla nos dicen, ¿no? Derivadas son, esta tabla es resumen, ¿no? Hay otras más, ¿no? Pero es lo que se aplica está acá, ¿no? Del logaritmo igual pasa, ¿no? Del logaritmo natural de x, y esto ya habíamos aplicado internamente, ¿no? Implícitamente. Ya hemos usado esto.
Sí, habríamos usado esto también, ¿no? ¿Qué les parece? ¿No? Así nomás es, las tablas de derivadas nos ayudan también. Ahora, en acá, el 5 nos falta. No sé qué vamos a hacer con el 5. Para ustedes que sea, ¿no? A ver, intentaremos, ¿no? La 5, ¿no? La 5 dice así, ¿no? X a la cuarta, o pueden resolver ustedes también, no hay problema. Al cubo, raíz cuadrada de X al cuadrado más 10, ¿no? Dice que todo está dividido entre 4X más 2 elevado a la décima. Ahí está. ¿Listo? Como ven, a primera vista tenemos lo que es, en este caso, la U y la B, ¿no? ¿Sí? Y la fórmula es, pues, a ver, derivada de esto es igual a ¿qué? B al cuadrado, B, U' menos U, B', ¿no? Eso es. Y además necesitamos lo que es el producto, ¿no? Porque aquí yo tengo un producto. Primera derivada, segunda sin derivar, luego más así, ¿no? Son dos fórmulas que vamos a necesitar acá. A ver. Mira, fíjense, si aplicamos la regla del cociente, mira, fíjense acá, dice U derivada. ¿Y cuál es mi U? Es todo esto, ¿no? Tengo que derivar, sí o sí, ¿no? Luego la variación. Veamos entonces. Además, o sea, aparte de es cociente en el numerador, ¿sí? Es producto. Sacamos una doble derivada, ¿no? Veamos. Ahora, apliqué la regla del producto ahora, ¿no? Es otra cuestión también es esto, ¿no? Acá. Esto es la U, esto es la B, ¿no? ¿Qué me pide? Derivada de U me pide acá. Debo de encontrar sí o sí. ¿Está bien? Para el cociente, ¿no? Entonces, como derivada me está pidiendo el numerador. El numerador es producto también, ¿no? Entonces, debo de aplicar este producto. ¿Ya? Entonces, aplicaremos, es lo que está con rojito, ¿no? Entonces, ¿qué dice, no? La primera derivada, acá está, ¿no? La primera derivada, ¿no? ¿Cuánto sería? 3. ¿No ve? Bajamos el exponente, ¿no? 3, primera derivada, por, como tengo acá una función, no, lindo habría sido acá, pues, directamente x al cubo, por eso, ¿no? Facilito, ¿no? Pero en este caso, tenemos otra función. Tenemos que derivar esto por 4x al cubo más 0. Ahí, está bien, ahí nomás es, ¿no? Esa sería la derivada de u. Por, dice acá, ¿no? Por b. B. Entonces x al cuadrado más 10 sería, ¿no? Elevado a la 1 medio. Esta raíz estoy convirtiendo a 1 medio, ¿ya? Raíz cuadrada, ¿no? Está bien, ¿no ve? Listo. Más. La U se mantiene, ¿no? Se mantiene, dice, ¿no? X a la cuarta más 20 al cubo por la derivada, ¿no? Del B, dice, ¿no? Ahora, mi B es esto, ¿no? 1 medio, ¿sí? X al cuadrado más 10 elevado a, ¿cuánto es esto? 1 medio menos 1, va a ser 2, 1 menos 1 medio, ¿no? Por la derivada de lo que está acá adentro, ¿no? 2x. ¿No? Esa sería la derivada, ¿no? Del numerador. Entonces tenemos que ajustar todavía todo esto, hay que ajustarlo, ¿no? A ver, ajustaremos. Vamos a ordenar un poquito.
Coeficiente, coeficiente. X a la cuarta, ya, este es otro, ¿no? Entonces acá va a ser 3 por 4 va a ser 12, ¿no? 12. X al cubo, ¿sí? 12x al cubo. Esto se va a mantener, ¿no? X a la cuarta más 20 cuadrado por x al cuadrado más 10 elevado a la 1 medio. ¿No? Es la primera parte ya hemos ordenado. Menos, ¿sí? Más es, ¿no? Esto no es menos, ¿no? Ah, ya, está bien. Es más. Esto es producto, ¿no? Parecía es negativo. Acá igual, ¿no? Este 2 está multiplicando. Acá está un medio. Podemos simplificar, ¿no? Este 2 con este 2 se van. ¿Qué me va a quedar acá? A ver, x, ¿no? Acá está la x. Todo esto, ¿no? X a la cuarta más 20 cubo. X al cuadrado más 10 elevado a la menos 1 medio. Ya, pero este un medio podemos llevarlo abajo, ¿no? Es decir, como estamos ordenando, ahorita ya está derivado, ¿no? Estamos ordenando nomás, ¿ya? Estamos ordenando un poquito. Entonces acá abajo vendría a ser esto, ¿no? X al cuadrado más 10 elevado a la 1 medio. Acá no hay negativos, ¿no? Está bien. Esa sería nuestra derivada del numerador. Sí, un poquito se hizo un poco largo todavía, ¿no? Ahora, acá tenemos bueno, fracciones, ¿no? En ese caso, ¿qué se hace? ¿Qué hacemos? A ver. ¿Qué hacemos? Mm, Uno podemos sacar lo que es el común denominador, ¿no? Espero que no nos compliquemos con eso. O sea, esto sería el común denominador. Esto divide entre 1 va a ser, y todo esto multiplicado por esto, ¿no? Sí, todo multiplicado por eso. Y podría ser, ¿no? Y se quedaría acá. Una fracción vamos a tener. Ya. Bueno, hasta acá ya tendríamos lo que es la u derivada. Mira, fíjense, para el cociente. Sí, u derivada, ¿no? Ya tendríamos acá. Un poquito te los podemos ajustar un poco más, ¿no? A ver hasta dónde llegamos, ¿no? A ver, ajustaremos, ¿no? 12x al cubo, x a la cuarta, más 20 al cuadrado, por x al cuadrado, más 10 a la 1 medio, por x al cuadrado, más 10 a la 1 medio, ¿no? Más x a la cuarta más 20 al cubo. ¿No? Todo eso divide entre, así sería, ¿no? Un medio. Vamos acá el común denominador, vamos a multiplicar acá. Este es lo que estamos multiplicando. ¿Ve? Entonces acá podemos hacer algo con esto, mira. X al cuadrado más 10, x al cuadrado más 10 elevado a la 1 medio, 1 medio, ¿no? ¿Qué podemos hacer acá? Si es un producto esto que viene el exponente, se suman, ¿no? 1 medio más 1 medio, ¿cuánto va a ser? A ver, veamos. 12
x al cubo. Ya, x a la cuarta más... Y esto podemos desarrollar luego, ¿no? Aquí. Es lo mismo que decir, a ver, x al 1/2 por x a la 1/2, ¿no ve? Entonces, ¿esto qué va a ser, no? X a la 1/2 al cuadrado va a ser, ¿no? Y esto, x, todo se va a multiplicar acá, ¿no? 1/2 por 2, ¿no? 2 entre 2, 1. Me va a quedar nada más que la x, ¿no ve? Acá es lo mismo. Entonces, x al cuadrado más 10. Eso me va a quedar, ¿no? Más x por x a la cuarta más 20 al cubo. ¿Sí? Ahí me queda. Bien, entonces acá un poquito ya hemos reducido, ¿no? El paso. Y todo eso divide entre 19. X al cuadrado más 10 elevado a la 1 medio. Listo. Entonces, por lo menos hasta ahí hemos ajustado, ¿no? Ahora podemos ajustar más ya desarrollando lo que es el exponente. Un poco más largo se va a hacer, ¿no? Listo. Entonces ya tendríamos lo que es la u derivada, ¿no? La u derivada, hasta ahí, ¿no? Entonces todo esto sí, por b, dice, ¿no? Aquí mismo podemos aprovechar, ¿sí? Esta es la u derivada, ¿no? Todo eso, ¿no? Dice por b. Entonces la b vamos a copiar. ¿Cuál es la b? Es esta, ¿no? Por 4x más 2 elevado a la 10, ¿no? Menos. Estoy continuando acá. La u, dice, ¿no? Entonces la u vamos a mantener acá. La u original, ¿no? Más 20 al cubo, x al cuadrado más 10 elevado a la 1/2, ¿no? La raíz se convierte en eso, ¿no? Por la derivada de b, dice, ¿no? La derivada de b. ¿Cuál es la b? Es esta. Entonces, ¿qué va a ser? 10, ¿no? 4x más 2 elevado a la 9. Listo. Y todo esto, pues es decir, todo esto dividido en qué. Dice b al cuadrado, ¿no? ¿Y cuál es la b? Más 2 elevado a la 10, pero este elevado al cuadrado, dice, ¿no? Esa sería. ¿No? Como este elevado al cuadrado, esto va a ser 2. Todo este elevado, ¿cómo entra el potencia? Multiplicando, ¿no ve? 10 por 2 a la 20, va a ser más elevado a la 20. ¿Qué más podemos hacer acá? Ya, a no ser que esto desarrollemos un poco más y tenemos que hacer ajustes, ¿no? Tal vez en términos comunes puede haber acá. Y poder tratar de simplificar algo, ¿no? Sí. O factorizar algo, ¿no? Pero hasta acá ya está la derivada, ¿sí? Ya está la derivada hasta acá, ¿no? Se hizo largo porque en el numerador teníamos otro producto, es muy aparte, ¿no? De lo que estamos derivando, cociente. ¿No? Por lo menos hasta aquí hemos llegado al producto, ¿no? Entonces, ya. Entonces ustedes tal vez pueden ajustar un poco más, ¿no? Esta parte. La ajustan y como les decía, tal vez va a haber términos semejantes, ¿no? Se puede agrupar, se puede factorizar, todo aquello, ¿no? Pero hasta que ya está derivado, ¿no? Hubiéramos dejado hasta acá, de lo que es el numerador, ¿no? Hasta acá hemos encontrado. De ahí, digamos, esto ya está ordenadito, ¿no? De ahí hemos tratado de desarrollar un poco más. Hemos llegado acá.
Pueden continuar, ¿está bien? Pero como ven acá, está ya de la derivada, ya está hecha la derivada, ¿no? ¿No? Sin algún, en la práctica inglesa, entonces, la derivada es esto, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Es como ya está derivada, entonces no había problema, ¿no? Tanto para el producto y para el cociente hasta acá, ¿no? Ya, generalmente el denominador no lo van a desarrollar, ¿no? Ahí se va a quedar. Tal vez un poquito más ajustado, ¿no? A la 20 va a ser, ¿no? Nada más. Ya no se compliquen. Acá es súper complicada, va a ser, ¿no? Elevada a la 20. O sea, esto vas a tener que desarrollar, ¿no? 20, todo muy largo va a ser. Entonces, generalmente se mantiene el denominador ahí nomás, ¿no? Elevado al cuadrado, tal vez algunos ajustes y nada más. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien, entonces eso sería un poquito el ejercicio. Un poquito es largo, ¿no? Pero la derivada está ahí nomás, ¿no? Solo aplicamos dos fórmulas, hemos aplicado y ya tenemos. ¿Está bien? Muy bien. Entonces con eso estaríamos completando lo que es los ejercicios, ¿no? Y las 6 ya hemos hecho, las 5 de eso, ¿no? Bien, ahora, a ver, ¿qué más tenemos? ¿No? Estábamos aquí, este ya hemos hecho, ¿no? Ah, deriva de orden superior. Ah, a ver, acá aprovecharemos esto, ¿no? Derivada de orden superior. No significa encontrar la primera derivada, la segunda derivada, la tercera, cuarta, quinta hasta n derivada, ¿no? Se representan de esta forma. Y'2, y3, ¿no? Hasta yn, ¿no? Y hay una cierta regla acá. Por ejemplo, acá me dice, hay la tercera derivada, ¿no? La derivada 3, dice, ¿no? Primera derivada, segunda derivada, la cuarta derivada. No, bueno, la tercera, ¿no? Entonces, en acá hay una reglita que deben tomar en cuenta. Mm, aquí está, ¿no? Evitar de no simplificar las constantes. Entonces, cuando ustedes vean esto, entonces mira, fíjense, la cuarta derivada, que sería acá, ¿no ve? Va a ser 0. Derivada de una constante, 0. La quinta también va a ser 0. La sexta es n va a ser 0, ¿no? Entonces tratemos de evitar, de no simplificar esta, dice, hasta acá nomás. Por lo menos tiene que quedar un número, dice, ¿no? A ver, acá hay una derivada de orden n, dice, ¿no? En este caso es 7. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta, quinta, sexta y séptima. Ahí nomás me pide, entonces hasta ahí nomás yo derivo, ¿no? Ahora si me pide ya un poco más, entonces, mira, fíjense cómo se comportan los senos, mira, seno y coseno. El que sigue va a ser acá menos, ¿no? Ah, no, coseno de x va a ser. Esta es una constante, ¿sí? Y se va yendo repitiendo, ¿no? Dos negativos, dos positivos, dos negativos, dos positivos. Y esto va a seguir, ¿no? Seno de x, ya. El próximo será pues menos seno de x, menos coseno de x. Luego será pues seno de x, coseno de x, ¿no? Entonces evoluciona, ¿no? Entonces eso hay que ver, ¿no? Cómo se está comportando las derivadas. De acuerdo a eso hay que ver esta parte, ¿sí? A ver, no sé si tenemos algún ejemplo para eso. A ver. A ver, haremos un ejemplito. Con eso yo creo que vamos a ver. Entonces acá, derivada de orden superior. ¿Ya? Entonces en acá me va a decir, allí la deriva de enésima, ¿no? Derivada enésima, ¿no? Es decir, derivada
n de f de x. ¿De qué función? De que yo tengo una función, a ver, mi f de x va a ser esta. 1 sobre x más a. ¿Ya? Entonces debo de hallar la n derivadas. La n derivada significa que puede ser el 50 derivada, puede ser 100, puede ser 1000, ¿no? Y no está derivando 9000 veces, ¿no? Y para eso sirve esto. Entonces acá vamos a generalizarlo, ¿no? Como siempre, acá vamos a hacer lo siguiente. Primera derivada. Esto lo voy a ordenar un poquito, ¿ya? Lo voy a ordenar un poquito esto. Más a elevado a la 1. Estoy reescribiendo, ¿ya? Para evitar mis fracciones. Listo. Mira, fíjense. Vamos a ver con esto. Primera derivada, ¿no? Menos 1, ¿está bien? Menos 1. X más a. ¿Sí? X más a. Elevada a la menos 1 va a ser a la menos 2, ¿no ve? Por la derivada, acá adentro, de x va a ser 1. Listo. Primera derivada. Segunda derivada. ¿Ya? Acá la voy a mantener esto. 1 menos 1 por 1. Sí, esto 1 estoy manteniendo. Por menos 2, que estoy bajando del exponente. X más a elevada menos 2 menos 1 va a ser menos 3. Por la derivada de acá adentro, ¿no? 1. ¿Sí? Tercera derivada. A ver, vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Es menos 1, menos 2. ¿Sí? Menos 1, menos 2. Por 1, ¿sí? ¿No? Menos 3 sería acá, ¿no? X más a elevada a la menos 4 por 1. ¿Sí? Entonces acá vamos a ver el comportamiento, ¿no? Cómo se está comportando los coeficientes, ¿no? Y el exponente también, ¿no? Por lo menos hasta ahí, ¿no? Entonces esto podemos ir desarrollando, ¿no? Ahora esto hay que generalizarlo, ¿ya? Lo que pasa es hacer esto, ¿no? Mira, fíjense. Menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente va a ir hasta menos n, ¿no ve? Entonces en la primera derivada ya aparece menos 1, listo. Menos 1, 2, 3, ¿no? Hasta n va a ir eso. Luego, 1 por 1 sigue siendo 1, ¿no ve? 1, 1, por 1, 1, por 1, 1. Eso también va a ir ahí. No pasa nada. X más A, esto se va a mantener tal como está, ¿sí? Se repite, ¿no ve? Ahora el exponente, ¿cómo se comporta? Mira, fíjense, en la tercera derivada tengo una potencia de menos 4. ¿Cómo obtengo esta potencia para la tercera derivada? ¿No? Ya, así no menos, ¿no? Supongamos que yo necesito la cuarta derivada. En la cuarta derivada voy a tener que obtener menos 5, ¿no ve? Pero estoy en la cuarta. La n sería cuarta, ¿no ve? La n sería cuarta. Entonces acá va a ser 4 más 1, 5, ¿no ve? Ahí, entonces más 1. Esa sería la fórmula, ¿no? Por en los unos, mira. 1 por 1 va a ser 1, ¿no? 1 por 1 va a ser 1, ya. Entonces, ¿qué hacemos con esos unos? ¿No? Entonces, acá va a ser 1 elevado a este 1, ¿no? 1 elevado a la 1, 1 elevado a, acá tengo dos unos al cuadrado, 1 elevado al cubo, acá tengo 1, 2, 3 unos al cubo. Ahí, pero la tercera derivada sería n también, entonces, a la n va a ser, ¿no? Así. No estamos un poquito queriendo ordenar. Ahora, fíjense acá, los coeficientes, ¿no? Vamos a ir por los coeficientes. Acá tengo 1, ¿no? 1. ¿Será factorial de 1? ¿Cuánto es 1? Que yo tengo 1, 2, ¿no? ¿Qué tal es esto, no?
Sabemos que los factoriales se desarrollan de esta forma, ¿no? Productos sucesivas, ¿no ve? ¿Qué tal 3 factorial acá? Va a ser 1 por 2 por 3, ¿no? Acá está, mira, 1 por 2 va a ser 2 por 3 va a ser 6. Eso me falta acá, ¿no? 2. 1, 2, 6, ¿no? El que sigue, la tercera deriva, bueno, la cuarta sería pues 1 por 2 por 3 por 4, ¿no? ¿Cuánto va a ser? Factorial de 4. Sí, 24 va a ser, ¿no? Ahí. Entonces, eso hay que analizarlo, ¿no? De esa forma. ¿Sí? Obviamente acá no hay negativos, ¿no? Ahora, esta es negativa, vamos a tener que hacer algo con esto. ¿Ya? Entonces, en acá, un poquito ya generalizando, finalmente, la derivada n de x va a ser igual a siguiente. Menos 1, ¿sí? Este signo lo estoy llevando acá, ¿sí? A la n. ¿Eso por qué lo estoy haciendo? Porque yo voy a utilizar el factorial puro positivo, se voy a utilizar acá. Ya, pero está llevando el signo, lo estoy agrupando acá el signo, ¿no? Ya, menos 1. N factorial. No sé, ya no con negativos, ¿no? Estoy intercambiando el signo nada más, ¿no? Y factorial x más a elevado a la menos n más 1. Listo. Esta es la fórmula generalizada, ¿no? Entonces, cuestión de analizar, ¿no? Cuando vean ustedes así, vean, pues, esta cuarta derivada, esta quinta pueden desarrollar, ¿no? Y analizan, ¿no? Cómo se está comportando los coeficientes, cómo se está comportando los exponentes, ¿no? Y además acá tenemos la regla de la cadena, implícitamente estamos aplicando, ¿no? Lo que está dentro estamos derivando por 1, por 1. Eso 1 siempre se va a repetir este 1 acá, una vez 2, 2 veces 1, 3 veces 1, 4 veces 1, así, ¿no? Por eso hemos hecho acá menos 1 elevado a la n. A ver, probaremos para, a ver, denme un número, la derivada de un cierto número. 8. Ya, 8. Listo. Derivada octava vamos a encontrar, ¿ya? Pero vamos a aplicar esta fórmula, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice acá? Mira, menos 1. Directamente yo aplico menos 1 elevado a la 8, ¿sí? Dice n, o sea, esto sería n, ¿no ve? 8 factorial, ¿sí? 8 factorial, x más a, esto no se va a modificar, se mantiene, menos 8 más 1, 9. Esto obviamente acá nos va a dar un poco... A ver, ya hemos encontrado la derivada octava, ¿no? Ya, entonces lo que tenemos que comprobar es esto, ¿no? Ahorita el pendiente sería el factorial de 8. O sea, para no dejarlo así, ¿no? A ver, vamos a ver. 8 factorial. 40.320, ¿no? 40.320. Ahora, menos 1 elevado a octava, ¿cuánto va a ser? ¿Positivo? 1 positivo. Ya, entonces directamente va a ser 40.320. X más A menos 9. Listo. Eso es la derivada octava. Ahora ustedes pueden probarlo, ¿no? Para décima, para 11, 12, 20. Pero mucho depende del factorial también. Tiene límite, ¿no ve? Hasta cierto punto nos va también. ¿No ve? Ahí está, funciona. ¿Sí? Ahora, si nosotros desarrollamos de esta forma, ¿no? Desarrollando un poco más, vamos a llegar a este resultado. ¿Se entiende, no ve? Listo. Ahora, este ya hemos analizado, ¿no? Esta parte ya está analizada, hemos hecho. Pero acá solamente estamos así desarrollando, pero ¿cuál va a ser su verdadero derivada, no? Su verdadero derivada va a ser esta, ¿no? 1 por 1 pues 1, ¿no?
menos sería, ¿no? 1 no se anota, ¿no? Es directo, ¿no? Elevado a la menos 2. Acá, 1 por 1 va a ser 1. Menos por menos, más. 2 por 1, 2. 2 por x más a elevado a la 3, ¿no? Aquí, ¿cuánto sería el resultado? Estamos acá, ¿no? Estamos desarrollando esta parte, ¿no? Como hemos desarrollado así nomás, entonces, ¿cuál va a ser su equivalente, no? Ahí está, más arriba ya va a anotar. Acá. 1 por 2 va a ser 2, 2 por 6 va a ser acá, ¿no? 6, listo. Menos por menos, más. Más por menos, menos, allá, menos. ¿Qué más? Nada más, ¿no? X más a elevado a menos 4. ¿Sí? Entonces, derivada, la primera derivada es esta, ¿no? Primera, segunda, tercera. Estaríamos desarrollando. Entonces, esto es lo que es ya haciendo las operaciones, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces acá, intercalada vienen los signos, mira. Primera derivada es menos, segunda derivada, positivo, tercera es negativo, cuarta va a ser positivo, quinta va a ser negativo, ¿no ve? Y eso nos dice, pues acá, ¿no? Cuando nosotros los exponentes impares de un signo, de un número negativo, si son impares va a ser negativo, ¿no ve? Si son pares el exponente va a ser positivo. ¿Se cumple eso? Sí. Acá está, mira. Menos, más, menos. Entonces acá es el exponente es positivo. Bueno, es par, ¿sí? Es par. La base va a ser positiva. Acá está, ¿no? Si es impar, va a ser negativa. ¿Se entiende, no ve? Entonces, esa es la forma de un poquito generalizarlo, ¿no? Entonces, por eso hemos desarrollado acá cómo se está comportando, ¿no? Paso a paso está acá, ¿no? ¿Sí? Que tengo 1, 2, 3, 1, y acá hemos hecho el intercambio del signo, ¿no? El signo era pues del menos 1, menos 2, menos 3, pero para aplicar el factorial lo hemos intercambiado aquí, el signo, ¿no? Al 1 le hemos puesto. Y lo demás, n factorial, este n se vuelve positivo. ¿Está bien? Así es entonces la derivada enésima, ¿no? Entonces, para cualquier número les puede pedir acá. Entonces, ya como ya tenemos una fórmula generalizada, entonces aplicamos directo, ¿no? ¿Sí? A ver, esto pueden buscarlo también un poquito buscar en YouTube, ¿no? Lo que es funciones trigonométricas, ¿no? Un poquito igual, como hemos hecho en acá. O sea, esto falta generalizar, ¿no? Esto no está. Como me está pidiendo hasta 7, hasta ahí no me está desarrollado. Si me pidiera acá, ¿no? Desarrolle la n derivada. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos que sacar una fórmula general, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? A ti te van a revisar. Bueno, eso nomás sería en la parte de derivada enésima, ¿no? ¿Ya? A ver, ¿qué más? A ver, esta parte más, yo creo que con esto vamos a terminar. A ver, derivada de una función implícita, dice. Pero un poquito a grandes rasgos les voy a explicar esta parte. Nosotros hemos trabajado con este tipo de funciones, ¿verdad? Ya estaba despejada la y. Ahí me voy, ¿no? Despejada la y. Pero ahora vamos a trabajar en función de x y y, ya no en función de x nomás. ¿Se entiende? Esto es explícita, ¿no? Entonces, esto es lo que es la implícita, mira, fíjense. X y están combinados, ¿no? Hay combinación de las dos variables. Entonces, en el primer caso, hasta ahora hemos visto esto, ¿no? O sea, y ya estaba despejada, ¿no? Sobre eso hemos trabajado la derivada, todo aquello, ¿no? Pero aquí va a cambiar la cosa, en función de ambas variables. ¿Sí? Esa es la diferencia, ¿no? Derivada implícita. Acá podemos ver algunos ejemplos. Ya esto van a revisar, pero les voy a explicar esta parte, ¿no? Esta es una función implícita, ¿no? O sea, esto está en función de x, y, ¿no? Igualado a 0, ¿no? El detalle está acá.
Ustedes vean la función, cual sea la función, ¿no? Donde aparece una variable y, ¿no? Acá yo tengo una y, vamos a incluir lo que es la y prima, cuando estamos derivando. Acá abajo igual, acá una, dos, en dos lugares va a haber la y prima. Esa es la clave, ¿no? Ustedes vean eso. Entonces, al momento de derivar, se incluye, ¿ya? A ver, este ejemplo es sencillito, ¿no? Entonces, la derivada se aplica a ambas variables, ¿no? La derivada normal, ¿no? Derivada de x, acá está. Derivada de y, acá está, mira, 2y, ¿no ves? ¿Está bien hasta ahí? Pero como estamos derivando respecto a la y, incluimos lo que es la y prima, un hito. Entonces, como hemos dicho acá, va a haber uno, entonces hay uno, ¿sí? Entonces, paso uno, ¿no? Que podemos anotar, ¿no? Identificar, ¿no? Identificar la variable y. Paso 2. ¿No? Esto ya hemos identificado y vamos a incluir, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Derivar, ¿sería? Derivar x e y, ¿no? Vamos a derivar ambas variables, ¿no? 3. Como estamos derivando, ¿no? Incluir y' en derivada de y, nada más, ¿no? Cuando estamos derivando respecto a la y, incluimos lo que es la y'. El último paso es, pues, despejar, ¿no? Despejar y'. Listo, ahí muere. Entonces, como ya tenemos en este ejemplo, mira, y', listo, ¿no? Llevamos al otro lado. Esto es lo que están sumando, pasa al otro lado, restar y despejadita la y'. Esto es la derivada. ¿Ya? Esto más. Acá yo tengo dos y'es, ¿no? En dos lugares aparece la y, entonces yo debo de incluir en esos lugares lo que es la y'. Una, dos también debe haber, ¿no? ¿Ya? Pero acá, mucho ojo, ¿no? Derivada de y acá está, ¿no? Este sería, ¿no? 3y al cuadrado por, acá está la y'. Ya tenemos 1 ahí, ¿no? Menos. Mira, fíjense, acá son dos funciones diferentes, ¿no? La x y la y. Es producto. Entonces, la regla del producto, ¿no ve? Solamente voy a agarrar esto, ¿ya? La regla del producto me dice primera derivada por la segunda sin derivar. Y acá no estoy derivando la y. Por lo tanto, no voy a incluir lo que es la y'. ¿No ve? No estoy derivando. Más. Primera sin derivar por la derivada de la segunda. ¿No ve? La segunda, ¿cuál es la y? Derivada de y va a ser 1. Ahí estoy derivando a la y, entonces, por y'. ¿Se entiende? O sea, cuando no estás derivando la y, no es necesario incluir la y', ¿no? Solamente cuando estás derivando respecto a la y, incluimos lo que es la y', como en este caso. Entonces, con esto ya tendría 2 veces la y'. ¿Sí? Entonces, acá dice 2, ¿no? Menos 2. Entonces, acá está, ¿no? 2y menos 2y, que sería esta, menos, por este signo, menos 2xy'. Acá está, ¿no? 2xy'. Entonces, acá aparece la otra y'. Solamente 2. Es la clave. ¿No? En dos lugares aparece, en dos primas tiene que haber. Listo, nada más. Por más que acá la y está ahí, ¿no? ¿Por qué no hemos derivado respecto a la y? ¿Se entiende, no ve? Listo. Una vez encontrado la y acá, términos comunes, ya son, ¿no ve? Ya puedes agrupar y factorizar la y'. Es cuestión de despejar de esta forma. Listo. Veamos entonces el ejemplo. Ya, con esto vamos a terminar, ¿no? Entonces, acá vamos a anotar derivada implícita. Implícita, ¿no? Implícita. Vamos a, como siempre, vamos a anotar acá algunos ejercicios. Ya ustedes ya pueden ya empezar a derivar la primera función, así de forma directa, ¿no? A ver, véanlo.
Esta es función de x y es, ¿no? Un poquito, estamos mal aquí. Ya no es pues, el f de x, ¿no ve? Ese me ha dicho, ¿no ve? Entonces sería f de x, y. Ahí es, ¿no? Y. Listo. Ahí está. Entonces la segunda función va a ser esta, ¿no? 3 sobre x menos 4 sobre y es igual a 2x. Listo. 3. F de x, y. 2x al cubo por y más 3xy al cubo igual a 5. Listo. 4. 2x menos 3 a la cuarta, que no hay problema, ¿no? Son derivadas súper sencillas, ¿no? A ver, unito más. 5. F de x, y, acá es igual a y, ¿no? A ver, haremos con coseno, ¿ya? Coseno de x más y es igual a y seno de x. Listo. A ver, vamos a hacer algunos, ¿ya? Primeramente, ¿no? Mira, lo primero que hemos dicho que es hay que identificar la y. ¿Dónde aparece la y? Entonces acá yo tengo una y. Entonces acá voy a tener una y prima. ¿Listo? En el segundo igual acá una y prima. En el tercero acá tengo una. Acá yo tengo otra, ¿no? 2 voy a tener ahí. Acá simplemente un hito. Acá también voy a tener una y prima. Y acá también una y prima, ¿no? Listo. Eso es el primer paso. Listo. Una vez identificado ya derivamos, ¿no? Normal, ¿no? Derivada normal, 4x y 84, ¿dónde salió? 4 por 2, 8, ¿no? 8x, ¿no? 8x menos 9 por 2, 18, ¿no? 18y por, ahí entra la y prima. ¿No ves? Ya hemos derivado para la y, por eso aparece lo que es la y prima. Igual a derivada de no constante, 0, ¿no? Listo, y ya está. Entonces acá va a ser menos 18y por y prima. En este caso manejaremos así, con otro color, ¿no? Ya, igual a 8x, ¿no? Menos, ¿no? De 8x le estamos llevando al otro lado, a 0, ¿no? 0 más 8x, ¿no? Ya, pero fíjense, ¿no? Como ya hemos aprendido esto al principio, tienes que evitar el signo negativo de la variable, ¿no? Que lo que hacemos, multiplicamos por menos 1 y ya. Entonces, y' va a ser igual a 8x sobre 18y. Listo. ¿Qué tal? Listo. Entonces van a ser la 2. ¿Sí? Es similar. A ver, la 3. Acá hay producto, ¿no ve? A ver, un poquito les voy a explicar eso. Acá directamente hay 2 veces producto, ¿no? Entonces, este 2 yo puedo anotar. O sea, todavía no lo voy a multiplicar, ¿sí? Lo voy a sacar afuera. Me voy a concentrar en esta parte, ¿no? Dice la regla del producto. Primera derivada, dice, ¿no? 3x al cuadrado por la segunda sin derivar, la y sin derivar, ¿no? Más la primera sin derivar, que sería el x al cubo, por la derivada de la segunda, ¿no? La y derivada va a ser 1. Entonces, 1 más se anota, ¿no? Incluimos la y' en vez de eso, ¿no? En eso consiste. Listo, ya tengo una y' ahí. Más, acá lo propio, ¿no? 3. Igualito va a ser. Primera derivada, que sería 1, por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, la x, por la derivada de la segunda, ¿no? ¿Cuánto va a ser acá? 3y al cuadrado por, como yo estoy derivando respecto a la y, entonces incluyo y'. Listo, igual a 0, ¿no? Derivada de 5 es 0.
Bueno, sí, de una constante es 0, ¿no? ¿Listo? Entonces acá ya está derivada, ¿no? Ya hemos aplicado, ¿no? La derivada. Ahora hay que despejar lo que es la y'. Para ello tenemos, a ver, aquí ya podemos multiplicar, ¿no? Estos dos. Entonces 6x al cuadrado por y más 2x al cubo por y', ¿sí? Más 3y al cubo más 3 por 3, 9xy al cuadrado por y', ¿no? Igual a 0. ¿Está bien? Entonces y' está en los dos lugares, ¿no? Esa es la clave, ¿no? Como se identificado en dos lugares, dos y' también tiene que haber. En eso tiene que consolar, ¿no? Ahora, nada raro que alguien de acá aparece y, ¿no ve? Entonces lo multiplicas con una y' también, ¿no ve? En cada y. No debe ser así, ¿no? Para eso nos sirve esto. Listo, una vez ya identificado la y, podemos factorizar esto, ¿no? La y' más 9xy al cuadrado igual a, y todo lo que esté en el otro lado, pues se va al otro lado con signo contrario, ¿no? Cuadrado menos 3y al cubo sería, ¿no? Finalmente despejamos lo que es la y'. Menos 6x al cuadrado más menos 3y al cubo, ¿no? Sobre 2x al cubo más 9x por y al cuadrado. Listo, así es. Ya, entonces hemos desarrollado el producto, ¿no? Entonces tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? No directamente derivar, ¿no? Si es producto, acá ya es muy clarito, ¿no? X y Y son diferentes. Tienes que aplicar producto de esa forma, ¿está bien? Muy bien, entonces la 4 es súper sencilla, van a completar. ¿Sí? A ver, practican con la 4 y también con la 5. Sí, ¿no? Que es producto, por si acaso, mira, producto. U por B tiene que aplicar ahí. En acá no es producto, ¿no? Deriva de coseno va a ser menos seno, ¿verdad? De x más y. ¿De dónde hago aparecer la y'? Porque acá me dice, tiene que haber una y', ¿no? Entonces, primeramente derivamos la función, luego lo que está adentro, ¿no? Por derivada de x va a ser 1, ¿no ve? 1 más derivada de y también va a ser 1, pero en vez de ese 1 ya anoto la y'. Listo. Ahí está. Y ha hecho aparecer lo que es la y'. ¿Qué es producto, no? Primera derivada, y' directa acá, ¿no? Primera derivada va a ser 1, ¿no? Entonces y' por la segunda sin derivar, seno de x más primera sin derivar por la derivada de segunda, ¿no? Coseno de x. Ahí está la ayuda, ¿no? Entonces, mira, fíjense que yo tengo dos y'. En dos lugares, acá también aparece dos y'. Nada más. ¿Ya? Luego ya es cuestión de acá multiplicarlo, ¿no? O sea, es como es un producto, esta por esta y esta por esta, ¿no? Esta por esta y esta por esta, ¿no? Bueno, obviamente todo eso, ¿no? ¿Ya? Desarrollan eso. Aquí está desarrollando, es cuestión de despejar la y'. ¿Se entiende? Ya, esto van a completar, ¿no? Ya está derivada, ¿no? ¿Cómo encuentro la y'? Eso era la incógnita, ¿no? Pero ya hemos encontrado. Ya, entonces van a completar lo que es la 2, la 4, van a resolver. Y la 5 un poquito más van a despejar, ¿no? Ahora, alguien se preguntará acá, ¿no? En la 2 pareciera que es complicado, pero no es así. Vamos a reescribir esta función, ¿ya? Para que no se compliquen la vida. Acá es 3, x a la menos 1, ¿sí? X sube con potencia, ¿no? Listo, así se evitan las fracciones. ¿Ya? Entonces acá ya derivada es potencia, ¿no? Derivada de potencia, listo y ya está. Ya es una ayudita, listo. ¿No? Acá no hay problema, ¿no? Derivada normal y listo. ¿Está bien? Muy bien, entonces vamos a quedar acá.